Hola Facu. Hola Edu, ¿cómo te va? ¿Todo ¿Cómo bien? andás? Buenas Muy noches. bien. Te dije ayer hasta ahora hace frío, abrigate. Sí. No sabes lo que es afuera. Vamos a hacer un rato Sí. largo que estás, bajó muchísimo la temperatura. Creo Hoy que a la están- mañana también hacía mucho ya, frío. 6,4, Sí. pero se siente muchísimo. Y mañana es el día más frío del año, Bueno. dicen. Bueno. Veremos qué es lo que sucede. Qué complicado que está todo, ¿no? Porque Sí. la cifra no baja, Casi 6.000 casos hoy. casi 6.000 casos. Ciento y pico de muertos, ¿no? Sí. Y No me acuerdo sacando exactamente. aquel día de los 6.100 y pico, creo Claro. que es el día de Sí. se mantiene. Ahora, Estamos ¿qué harán? ahí. ¿No? Porque yo estuve tratando a la tarde de chequear un poco de información a ver qué es lo que va a pasar a partir del jueves. Mañana hay reunión de Kicillof Larreta En La Plata. En La Plata. Ahí hacen una y una, ¿no? Uno viene Kicillof, uno viene... Exactamente. Sería la novena Sí, lo que... extensión de la cuarentena. Hasta donde sé, creo que el tema es estrategias diferenciadas, ¿no? Totalmente, tengo la misma información. Ah, la misma. Estrategias diferenciadas, empezar de a poquito, creo que incluso en términos dialécticos, a sacar el concepto de la zona metropolitana. Exacto. Porque la verdad que tienen realidades distintas. Hoy De la- amba. Parece que eso O queda sea, como... si la ciudad quiere salirse de esa, no sé, Sí, de la ese construcción. conglomerado, de esa construcción. de eso. esa construcción. Exactamente. Que si bien es una realidad, Que pues se muevan comparten... diferentes, ¿no? Diferenciados. Una cosa la ciudad, otra cosa la Quizás me provincia. decían hoy el tema del transporte, hacer una coordinación Que fuerte. cada uno se haga responsable de su distrito. Claro, porque vos tenés en provincia de Buenos Aires 4.167 casos Sí. y la ciudad se mantiene en los 1.100, 1.200, no... Lo que dicen es que la ciudad está estabilizada, los datos que tiene Horacio Rodríguez Larreta es que la Sí. ciudad la tiene estabilizada en 1.100 casos por día, Sí. más o menos. Que las camas de terapia intensiva están estables. Sí. Que el índice el R0, ese R0. famoso, está un Sí. poquito por encima de 1. Y no ven en la ciudad de Buenos Aires que tengan que cambiar lo que se está haciendo ahora. O sea, estas etapas escalonadas, ¿viste? Sí, sí. Cada 7 días van aumentando, van abriendo un poquitito Sí. alguna O cosa sea, más. vos no ves Ciudad de Buenos Aires bajo Creo ningún que punto mañana de vista. empiezan las peluquerías. Mañana empieza la peluquería. Claro. Mañana miércoles, peluquería. Tenis el lunes, me parece. Tenis el lunes. Golf también el lunes. Sí, señor. Por eso, creo que la ciudad se empieza a mover de esa manera, ¿no? Y la provincia, bueno, qué sé yo, que se mueva. Igualmente me da la sensación que el problema está en el transporte público interjurisdiccional. Eso lo van a tener que seguir Ni cuidando. hablar. a Ahí rajatabla, sí no hay una coordinación, si no controlan los que suben en provincia de Buenos Aires y los que bajan en capital, tenés un problema. Como también hay un problema enorme. Yo veía hoy la encuesta que están haciendo, que a qué curva uno le teme más. Mostrala Sí, porque... sí, a la pandemia o a la inseguridad. Sí, creo que ya llegamos a 17.000 o Sí, 18.000 votos. Sí. Una cosa muy impresionante, muy Sí. impresionante. Y ahí hay un tema muy bravo de los intendentes con respecto al reclamo de seguridad. Mirá, hoy me contaba un intendente, no importa quién, no lo voy a decir porque no me autorizó a ¿Podés decirlo. mostrar la encuesta o no? La Es un encuesta palo. de las Vale. redes, ahí la buscan seguramente. De los 3.000 policías, ahí la tenés, mirá. Ya pasaron los 17.000 votos. 94-6. 94% de Contundente, inseguridad. ¿no? La gente está preocupada por eso. Contundente. Ah. Si lo preguntábamos a principios de marzo, la gente estaba preocupada por la Por la pandemia. pandemia. Lógico. ¿No? Lógico. Hoy me decía un intendente que en aquella reunión donde estuvo Sabina Frederick y el ministro Berni, se habían comprometido a repartir, a distribuir cerca de 3.000 efectivos de las fuerzas federales en distintos lugares del conurbano. ¿Sabes cuántos llegaron al conurbano? De los 3.000, 480 divididos, repartidos, ¿sabes en cuánto? En 8 municipios. En cada municipio donde llegaron, empezás a dividir, tenés 2 turnos de 12 horas cada ¿Y turno. qué hizo Frederick entonces? No sé, ninguno ni. La orden la tiene que dar ella. No, hay mucha. A ver, te lo voy a decir en Bronca. términos calentura, te iba a decir. Claro. Mucha calentura con el tema Claro, obvio. de inseguridad. Repito, 3.000 policías divididos en 8 municipios, solamente llegaron 480 en 2 turnos de 12 horas, 30 efectivos por turno para manejar y atender la seguridad de Además, millones y millones no de es personas. a mí me parece, ¿no? Que no es una cuestión, porque siempre pasó en todos los gobiernos, no es una cuestión de que lo quiera Berni. La gente quiere y pide a gritos que esté o la prefectura o la gendarmería. A la gente le gusta mucho más que esté la gendarmería. Se sienten en los barrios populares, como lo llaman ahora,
antes se llamaban villas, la gente pide la gendarmería, no la policía. Sí. Se sienten más seguros. Sí, no confían tanto, decís, en la bonaerense como en... Parece que la presencia de los gendarmes es mucho más fuerte. Pasó en la Cava en muchas oportunidades. Me acuerdo en otro gobierno que en la Cava sacaron la gendarmería y la gente pedía, por favor, vuelvan a la gendarmería. Exactamente. Y lo mismo pasa en la 1114. Entonces, qué sé yo, no es un pedido de Bernie, es un pedido de la gente. No, y aparte en esa interna... en esa supuesta reunión donde se dijeron, vas a desenfundar, ¿no? Digo, donde se pelearon, digo, creo que en el medio de esa pelea, porque hubo un poco de show también mediático, queda en el medio. Mirá, hoy me enumeraban: colectivero acuchillado en González Catán, La Matanza; repartidor asesinado en la droga, Fernando, hoy, caso 28, tremendo. 28 años, tremendo. Carnicero baleado en Lanús; el policía que termina cruzándose a los tiros con un ladrón en Loma de Zamora; y otro colectivero en Florencio Varela que le cortaron los dedos. Es tremendo. En el medio de la cuarentena. Tremendo. En el medio de la cuarentena. Te dejo. Edu, gracias. Está el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, ya escuchándonos. A ver si lo saludamos a Diego. Nos está escuchando. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo le va? Bien, gracias por estar del otro lado. Habíamos empezado por el tema de inseguridad, después te lo voy a preguntar, pero, a ver, ¿qué van a hacer a partir del lunes de la semana que viene? ¿Cuál es la estrategia en Ciudad de Buenos Aires, que mantiene una meseta de casos cerca en el orden de los 1.000, 1.100 casos? Mañana vamos a tener una primera reunión de trabajo para la nueva etapa con la provincia, con el gobernador. Horacio y el gobernador se juntarán y todos los equipos para ir delineando la próxima etapa. Nosotros, como bien estás diciendo, estamos en una meseta de casos altos, pero con una ocupación en cama de terapia intensiva que sigue estable, 64% de camas de terapia intensiva. Estamos en terapia moderada, digamos, en un 53%, 800 camas de 1.500. Y en leves, que son los hoteles, estamos en 3.188 sobre 5.000. Con lo cual, el panorama está en la Ciudad de Buenos Aires, más allá de la tensión que vivimos, de los días que llevamos trabajando, de la ocupación que nosotros tenemos, está estable. Por supuesto que hay que tener mucho cuidado, mucha responsabilidad y entender que no tenemos vacuna ni tratamiento, con lo cual tenemos que seguir cuidándonos como venimos haciéndolo los ciudadanos hasta ahora, con mucha responsabilidad. Claro. La próxima etapa la iremos definiendo. Nosotros sentimos que esta etapa se está cumpliendo y se cumplió muy satisfactoriamente. Que tenemos que tener mucho cuidado en las reuniones intradomiciliarias o en el juntarnos dentro de nuestras casas, que en el espacio público es mucho menos riesgo que digamos que juntarse con alguien en las casas. Más allá de que no esté permitido, tenemos que seguir apelando a la responsabilidad de cada uno de nosotros y seguimos pensando en que las etapas que hemos presentado son las correctas, están en la línea. Pero vamos a delinearlo mañana con el gobernador y con el presidente, por supuesto. ¿Hay posibilidades de con estas cifras volver para atrás algunas actividades? ¿O en principio ustedes creen que hay que sostener estas actividades abiertas? Nosotros sentimos que así como vamos, con la cantidad de casos que tenemos y con la situación en la que estamos, no hay ninguna necesidad hoy, por el momento, de volver para atrás. Bien, mañana abren peluquerías, por ejemplo. Digo, cuando uno ve las cifras y contrasta con la apertura de las actividades, si bien, insistimos, Ciudad de Buenos Aires mantiene una meseta, ¿no es un riesgo abrir cada vez más actividades? Mientras que vos lo hagas de manera gradual y paulatina, mientras que los comerciantes se estén cuidando como lo están haciendo, mientras que la gente en el espacio reducido o en el espacio cerrado no entre más de una cada 15 metros cuadrados, mientras que, por ejemplo, mañana el peluquero cumpla con todo el protocolo que se comprometió a cumplir con las autoridades sanitarias, que es el distanciamiento del alcohol en gel, la no revista adentro para que no estés leyendo y pueda venir el otro atrás, que sea con turno, que sea con el distanciamiento que tiene que haber, que tengan los separadores, que no compartan los kits de peluquería y el protocolo se cumple. Nosotros sentimos que, y los casos son los que son, sentimos que podemos seguir gradual y paulatinamente, vuelvo a decirlo, gradual y paulatinamente, con mucha responsabilidad en lo que nos comprometimos con la sociedad. Claro. ¿Qué cosas no pueden pasar, por ejemplo, mañana en una peluquería? Porque, también es difícil hacer un control sobre esto, ¿no? Mira,
controles hacemos y vamos a hacer. Cada rubro nuevo que arranca o cada sector del comercio nuevo que arranca hacemos controles. Nosotros lo venimos haciendo con los inspectores de la AGC. Lo único que le vamos a pedir es que cumpla con el protocolo que establecemos. Claro. Lo que no se puede hacer es aglomerarse en una peluquería, que haya 3 personas esperando, el turno tiene que estar establecido. Si hay alguna persona que llegó 10 minutos antes, se espera afuera. Digamos, lo que está establecido en el protocolo, no en el espacio cerrado. Claro. Cuando termina una persona, sale la persona, entra. Como cuando vos vas, mira, Facundo, cuando vos vas al almacén, esperás afuera. Sí, sale la persona, entra vos. Tenés que ir al turno médico, el turno es con turno. No hay cientos de personas esperando. La verdad que hay que hacerlo de la manera que se viene haciendo y eso es lo que tenemos que cumplir mañana, por ejemplo, los peluqueros. Claro. ¿Qué otras actividades se abren a partir de mañana? Bueno, esencialmente peluqueros, lo que tiene que ver con la peluquería, manicuría, todo lo que tiene que ver con los servicios personales que se trabajan, podólogos, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la persona desde otro aspecto. Claro, claro. Y decíamos recién, ¿algunos deportes individuales empiezan pronto también? Bueno, los deportes individuales están a la espera de la próxima etapa y analizar de qué manera lo vamos a desenvolver en la próxima etapa. Lo que nosotros pensábamos era que podía ser esta etapa que viene una etapa donde deportes individuales podrían iniciarse, me refiero a partir del lunes. Ahora hay que ver si es el lunes, si es el último viernes, si es el otro lunes después de la segunda etapa, hay que ver en qué fase y obviamente acompasado con el debate regional, ¿no? Uno no puede eximirse de lo que es la región metropolitana. Claro, o sea, te tomo esta última frase, uno no puede eximirse de la región metropolitana, porque hay información dando vuelta de que en principio la ciudad quiere empezar lentamente a diferenciar la estrategia de la provincia de Buenos Aires, básicamente porque la realidad de la provincia es 4 veces más grave que lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires. ¿Esto es así? No, yo no creo que, yo creo que no hay ninguna necesidad, no tenemos ninguna necesidad de diferenciarnos. Lo que nosotros sí tenemos necesidad es de tener una planificación, un compromiso, trabajarlo, cumplir mutuamente, digo todos, desde el protocolo del comerciante al ciudadano, y de llevar adelante las etapas con mucha responsabilidad y gradualidad. Y sí, de si uno ve que puede tener un pico como el de otros países, saber a tiempo poder volver atrás. Vuelvo a decir, hoy con los datos de hoy, no sentimos que tengamos que volver atrás. Ahora, diferenciarse, no sé cuál es el sentido. Si nosotros a la sociedad les mostramos todos los días cuáles son los casos, cuántas camas tenemos ocupadas, nuestro ministro da conferencia de prensa 3 veces a la semana, digamos, me parece que no hay ninguna necesidad de hacer lo que escucho que alguien plantea. Nosotros lo que vamos a hacer es cumplir, hacer un trabajo en conjunto, ir a ver al gobernador y trabajar en conjunto con sus equipos, ponernos de acuerdo, ver al presidente y llevarle un plan para la región metropolitana ordenado, organizado, acordado entre las partes y también, digamos, con una estrategia conjunta. Ahora, esa estrategia conjunta también a veces tiene tácticas diferenciadas. Claro. Digo, Facundo, no es lo mismo el vecino que vive en La Ferrer que el que vive en Almagro. Entonces, no es lo mismo el que vive en La Ferrer con el que vive en Vicente López, en Provincia de Buenos Aires, no es lo mismo el que vive en Lugano que el que vive en Almagro o el que vive en Villa Urquiza del que vive en Palermo. Entonces digo, hay que tener ahí la suficiente racionalidad para poder distinguir ese tipo de actividades. Y esto lo refiero por algo. Cuando la provincia de Buenos Aires determina industria es porque su economía centralmente tiene que ver con la industria. Cuando nosotros definimos comercio, digamos, pyme, el comerciante cercano, la economía de la ciudad de Buenos Aires es una economía de servicios y de comercio. Entonces, nosotros vamos llevando en función de nuestra economía, la provincia lo hace en función de su economía y vamos en conjunto construyendo una estrategia conjunta, valga la redundancia. Bien. Ahora después te voy a preguntar por el transporte, pero sumo a Spielman con una pregunta. ¿Cómo te va, Diego? Buenas noches. Te quiero consultar particularmente cuándo empiezan a reabrir los comercios en las zonas de alto tránsito, en Cabildo, en Santa Fe, si no me equivoco, Avellaneda también, en la avenida Avellaneda, y también a la vez preguntarte a la par, Diego, si tienen datos del porcentaje de comercios que no están en condiciones de reabrir, porque me hablaban de entre un 20 y un 30% de comercios que cerraron ahora con la pandemia y no pueden reabrir sus puertas a pesar de que los autorice el gobierno de la ciudad. Mira, Ezequiel, ahí trabajamos mucho con FECOBA, con Fabián Castillo, llevando y trayéndonos números. Ahora, vas a poder ver el resultado
medianamente razonable cuando vos termines de ir abriendo los diferentes sectores que te faltan. La semana que viene le toca a arterias de alto tránsito, pero sin los centros de transbordo. Me refiero a Retiro Constitución 11, me refiero a Avenida Avellaneda. Digo, mañana, la semana que viene, damos una etapa más, un paso más, pero no es total, digamos. Dije cuál es la restricción. No puede ser las centrales de transbordo, Retiro Constitución 11, no puede ser Avenida Avellaneda todavía. Entonces, vas gradualmente por etapas abriendo. A partir de cuando vos tengas todo el sector comercio operativo, ahí vas a ir pudiendo determinar qué sector, quién no pudo, quién no llegó, más allá de los que hoy están en alquiler o que se presentan en alquiler, ¿no? Pero no tienen datos, perdón, Facu, ¿no tienen datos a priori, Diego, de cuántos comercios? O sea, todavía no lo saben. Recién cuando habiliten la reapertura de todos los comercios, ahí van a tener el dato de cuántos no pudieron reabrir. Por eso te lo preguntaba, ¿no? Claro, porque ese dato sobre qué cantidad de comercios, cuando vos hablas del 20%, ¿es sobre los que hoy están abiertos o sobre la totalidad de los que todavía no sabemos y que pueden abrir? Claro. Entonces, ese dato lo vas a tener recién cuando termines la escala. Claro. Sí podés ir viendo que tal segmento tiene mucho más en alquiler, que hay más presentación de locales para vender o alquilar, pero no podés tener la determinación total porque todavía no abriste Cabildo, todavía no abriste los centros de transbordo, todavía no abriste Santa Fe, todavía no abriste grandes arterias de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, paulatinamente vas descubriendo, más allá del contacto, por supuesto. Nosotros, cada uno de los presidentes de las asociaciones de comercio barriales que dirigen, que están en contacto constantemente con nosotros, nos van diciendo: el local de la esquina no está, el aquel no va a abrir. Digo, eso lo vamos teniendo, pero para el conteo final, cuando vos decís 20%, ¿es sobre los 120.000 locales o es sobre los 60.000 que ya no abrieron? Claro. Porque una cosa son que sea sobre los 120.000, otra cosa sobre 60.000, es el doble. Diego, digamos, antes cuando estábamos hablando de qué no hay que hacer, usando a las peluquerías como un ejemplo, vos hacías referencia a lo peligroso, y lo hacen los infectólogos. Hoy a la noche vamos a hablar con una de las infectólogas, que es la doctora Gentile. Lo peligroso de las reuniones familiares. Vos apelás a que los porteños no se junten, pero sabés en el fondo que hay gente que se está juntando. Digo, ¿cuál es el mensaje a ese sector de la sociedad que por ahí, hastiado, cansado, con poca paciencia de seguir respetando la cuarentena, viola la cuarentena, se junta, hace alguna reunión familiar? Mira, lo primero que te diría es, son 130 días y entiendo el cansancio, el agotamiento, el hartazgo de mucha gente. Sí. Y es difícil, son 130 días, te digo, hablo con mi papá por teléfono, mi mamá, y primero lo que era que se juntaban los dos a comer en el balcón, después se juntaron a comer, ya no tienen cómo cambiar el eje después de 130 días, y obviamente mi presión para que salgan lo justo e indispensable, y evitar que salgan si pudiera, o sea, si no puedo yo llevar el remedio, el medicamento, pero bueno. La segunda cosa que te quiero decir es, ¿qué es lo que nosotros notamos? Es que el mayor capacidad de contagio puede estar ahí, porque te descuidás, porque vas a comer en familia, por ahí se juntan 2 o 3 más personas que no debiéramos hacerlo en esta etapa, y ahí es donde te descuidaste. Y el lugar cerrado es mucho más peligroso que el ambiente público. Entonces, si vos vas al extremo a caminar con tu amigo porque tenés la necesidad de caminar de 6 de la tarde en adelante, si lo haces en el espacio público tenés muy pocas probabilidades de contagiarte, si mantenés la distancia, si usás el tapabocas. Entonces el riesgo, lo que los médicos ven ahora, los especialistas, es el ambiente cerrado, la acumulación de gente por mucho tiempo en espacio cerrado. O sea que eso es lo que no hay que hacer, hay que sostenerse firme en ese sentido. Sobre todo en estas 2 semanas de ojo de tormenta que vamos a tener hacia adelante, ¿no? Estamos hoy en el epicentro, si vos me preguntás, y ahí es donde yo lo describo como epicentro porque trato de llevártelo. Diego, ¿es el pico? no te atreves a decir pico, claro, porque estamos pasando el pico. Pico que lo diga Quirós. Yo te puedo decir, estamos en el epicentro. Los especialistas en la ciudad, Fernández dice, son las 2-3 semanas que viene la clave. Y yo digo, bueno, si son las 2-3 semanas que viene, estamos en el epicentro, y si estamos en el epicentro de la tormenta, y la tormenta viene estando estable, que no es menor, alta, pero estable, alta, vuelvo a decir, porque son 1.100 casos día, ¿no? Claro.
cuidémonos, estamos ahí, estamos cerca, entendiendo también que no hay ni vacuna ni tratamiento, Facundo, y si no hay vacuna y tratamiento, vamos a tener que de alguna manera, lo que venimos diciendo hace rato, aprender a convivir con el virus, cuidándonos lo más que podamos. ¿Hasta cuándo? Porque la pregunta que uno se hace es esa, ¿no? ¿Cómo se hace para convivir? Digo, y uno ve que en otros países realmente la curva ha bajado. ¿Por qué crees que se mantiene todavía ahí? O si crees que cuando pase ese epicentro que vos llamás el ojo de la tormenta, debiera empezar a caer la curva y empezar a normalizarse un poco. Mira, Fernán dice claramente que los estudios epidemiológicos del mundo, o las ciudades que más casos han tenido, después de una cierta cantidad que tiene que ver con los positivos, en la ciudad tenemos 53.821 a hoy a la mañana, hay que sumarlo de esta noche. Sí. Hay, por ejemplo, el barrio 31, de cada caso COVID positivo hay 9 que son asintomáticos. Ese nos dio el estudio seriológico del barrio 31. Como ustedes saben, hemos encarado un estudio en toda la ciudad de Buenos Aires con 2.000 casos, elegidos específicamente por Estadística y Censos y Salud de la ciudad de Buenos Aires, para hacer un estudio epidemiológico de toda la ciudad de Buenos Aires, a partir de la cual podés tomar mejores medidas y tener más herramientas. Claro. Bueno, si el mundo con uno positivo, 8 o 10 asintomáticos, te fue dando una curva entre 20 y 25%, que la curva empezó a caer. Bueno, nosotros estamos cerca de ahí, porque si vos multiplicás, qué sé yo, 53.000 por 10, estás en 530.000, estás cerca. Hay que ver si es así. Por eso Fernán ha encarado, y hemos encarado con Horacio, un estudio de toda la ciudad con 2.000 casos que estamos viendo. En el barrio 31 eso ha pasado. Hoy la curva es negativa. En la 1114 la curva es negativa. O sea, esos curvas de casos en esos clústeres, por decirlo como lo llaman los médicos, en sectores determinados de mucha población, hoy la curva es negativa. Bueno, puede ser uno de los factores. Bueno, hay que estudiarlo en el resto de la ciudad. ¿En qué barrios hoy, Diego, tienen picos de casos? ¿Me hablaron? Puede ser de Villa Urquiza, corregime. Hay algunos barrios donde están con casos, con muy altos casos, y otros donde está disminuyendo, pero vos debes tener seguramente el ranking de barrios mucho más fresco que yo. Mirá, lo que sí te quiero decir es que siguen siendo los barrios con más casos los que lo fueron. Digo, Retiro sigue siendo un barrio con más casos, porque ahí está el barrio 31, Flores sigue siendo un caso, pues tiene un barrio 31, después vos vas yendo a buscar los diferentes barrios de la ciudad. Tuvimos un momento Recoleta, que tuvo también un pico importante. O sea, como estamos yendo ya en 27 barrios de la ciudad de Buenos Aires en el detectar, pues son 20 barrios más los barrios vulnerables, estás yendo a buscar y el detectar, diagnosticás, detectás y aislás, que cuanto más detectás, más casos aparece y ahí los estás viendo. Claro, hoy están buscando casos en ¿qué cantidad de barrios? 27. 27. Porque cuando llegaste te quedaste, no significa ir y nos fuimos. Fuimos y nos quedamos. Caballito, es un barrio importantísimo en cantidad de habitantes. Nosotros fuimos hace una semana con Horacio, ¿no? Después de la semana pasada, ya los días pasan tan rápido que jueves de la semana pasada. Y no solo fuiste a buscar por esta puerta aquellos casos que eran sospechosos, que tenías que ir, sino también tuviste una fila de 20 personas esperando cuando nosotros llegamos ahí tempranito, con Horacio 7:15, para también que se querían testear. Y ahí llegaste a Caballito y te quedaste en Caballito desde el jueves pasado y seguís todos los días. De los otros barrios que estuvimos estando también sucede lo mismo. Y eso está abierto y funciona como un lugar donde la gente puede ir voluntariamente a testearse. Sí, claro. Bueno, en realidad el objetivo es ir a buscar a las personas, pero nosotros testeamos el mismo también. Sí, también. Se acerca un vecino, por más de que no tenga síntomas, si quiere testearse, ¿se testea? Sí, nosotros tenemos las unidades febriles en todos los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, 20 unidades febriles en la ciudad de Buenos Aires. Pero además tenés el programa Detectar, que obviamente lo que hace es cuando se instala en un barrio va a buscar los casos sospechosos que venimos monitoreando telefónicamente desde el 107. Ahora, como fuimos con Horacio Caballito, había 15 personas haciendo la fila, ¿qué le vas a decir? No, mira, tenés que ir, no, igual le hicimos el testeo, el detectar allí mismo en el barrio. Y tenemos un sector específico para el que va. Diego, están también intentando detectar coronavirus en las fuerzas de la policía de la ciudad. Quería saber si ya tenías los primeros resultados y cómo les estaba yendo con eso, porque tengo entendido que personal de salud y personal policial están testeando a todo el mundo justamente para detectarlo antes, que son los que están en medio de la guerra, ¿no? En medio de la pandemia, en la calle todo el tiempo. Sí, nosotros hemos hecho ya la primera vuelta total de la Fuerza de Seguridad, 25.000
600 testeos hemos hecho la primera vuelta, ahora empezamos la segunda vuelta, es decir, pasaron los 10 días, volvemos a testear a la persona que testeamos hace 10 días atrás. La primera vuelta nos dio de los seriológicos, que es el test rápido, por decirlo de alguna manera, el 4%. 4%. Y positivo, después lo hisopaste, al cual que te dio positivo el seriológico, lo hisopaste posteriormente. Eso nos dio 17% del 4%. Es mucho más alto que en los otros sectores donde buscamos en salud o en trabajadores de geriátricos. Más alto en la policía, que en los sectores sanitarios, Sí. dijiste. Sí. O sea, Sí, había más claro. coronavirus en la policía que entre los enfermeros y los médicos. Es un dato, ¿Entendí ¿no? En la primera vuelta de los médicos y enfermeras, que nos dio que en los médicos y enfermeras era 3 y pico, Sí. el seriológico, y 7, Sí. si no me equivoco, el hisopado. Nosotros nos dio 4 y 17. Obviamente, en el sistema médico venís hace un mes haciendo ese trabajo. Entonces, Sí, claro. probablemente cuando ya entraste en el ritmo, fuiste bajando la posibilidad de encontrar más personas. También pensemos que la policía la empezamos a testear hace, diría, 10 días exactamente, tiempo, porque claro. empezamos en menos tiempo, sobre todo en la curva más alta. O sea, vos cuando empezaste el sector médico tenías un promedio de casos diarios menor al Claro, que tenés claro. hoy, que son de 1000 a 1100 casos. También hay que entender que en la policía el 74% de la fuerza vive en la provincia de Buenos Aires, Sí. entonces más aún hay que cuidarla, más aún tiene el tránsito de va y vuelve. Entonces hoy ese testeo nos dio, la primera vuelta nos dio 4% y del 4% el 17%. Bien. Diego, gracias, queremos cumplir con el horario pactado. Gracias, Gracias a ustedes, buenas noches. Chao, Gracias, hasta Facundo, luego. gracias, Ezequiel. Gracias, me voy a la pantalla. Vamos a ver algunos rostros, algunas caras. ¿Cómo le va, Pelón? Buenas noches, ¿Cómo aquí lo andan? saludé. Muy buenas noches. Nosotros entramos a las entrevistas Pero así. había que entrar a Santilli, Había que valía la entrar, pena. lógicamente. Quiero mostrar acá la cara, el rostro de las personas que van a llevar adelante una reforma judicial. ¿Sí? Quizás la parte más controversial de esta reforma pasa por la Corte Suprema. ¿Sí? Acá hay algunos de los nombres, quiénes son los miembros de este comité de expertos que ya está generando revuelo. Aparece Arlanian, aparece la doctora Hilda Kogan, aparece el doctor Enrique Bacigalupo, que es un jurista muy renombrado que vive actualmente en España, aparece la doctora Inés Weinberg de Roca, que en su momento fue propuesta para ser procuradora durante el gobierno de Mauricio Macri, aparece María del Carmen Battiani, aparece por allí Carlos Alberto Beraldi, quizás la designación más controvertida, pues el abogado de la vicepresidenta. Y trabajó con León Arlanian Y en el trabajaron Ministerio de la juntos. Provincia, y eran socios en el estudio, y los dos estuvieron en el juicio de las juntas. Exactamente. Es decir, eran socios, ¿no? Fueron socios durante mucho tiempo. Bueno, y está el doctor Andrés Gil Domínguez, también integrando esta suerte de comité de expertos que nos está escuchando, el doctor que ya está en vivo con nosotros. Doctor Gil Domínguez, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Facundo, ¿cómo está usted? Bien, gracias, doctor, por atendernos. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿qué se propone este comité de expertos? ¿Qué buscan? Bueno, primero hacer un diagnóstico sobre ciertos órganos de la justicia para ver cómo está funcionando la justicia y sobre esa base elaborar propuestas y alternativas para mejorar el funcionamiento de la justicia. Todavía no está el temario determinado, pero son 5 los ejes. Fundamentalmente tratar el funcionamiento de la Corte Suprema, el Ministerio Público, Consejo de la Magistratura y también juicio por jurado. Claro. Son los temas que se podrá agregar otro tema, o dentro de estos temas generales se podrán dividir subtemas la problemática, pero esa es la idea en principio. Mañana vamos a conocer el reglamento, Sí. el funcionamiento y también el temario. Lo que hay que dejar en claro es que la reforma que va a proponer mañana, que va a llevar el presidente del Congreso, es una reforma que ya fue elaborada por el Poder Ejecutivo y que ahí la Comisión no tiene absolutamente nada que ver, sino que es un proyecto de reforma parcial de la justicia que va a ser elevado por el presidente del Congreso y debatido en el Congreso. Claro, La claro. tarea de la Comisión va a ser respecto de otros temas que van a ser los que se van a determinar, más aquellos que se incorporen. Ahora, doctor, usted ya emitió una suerte de comentario a propósito de uno de los puntos a discutir, que es el tema de la Corte, la cantidad de miembros que la Corte debiera tener. Y usted dijo, la Corte tiene que tener 9 miembros.
A ver, la Corte Suprema de Justicia a lo largo de su historia ha funcionado bien con 5 miembros, con 7 miembros, con 3 miembros y mal con 9 miembros. Primero es fundamental quienes integran la Corte más allá de los miembros, pero claro, desde mi punto de vista y una perspectiva de ingeniería normativa, para mí el número 9 siempre ha sido un buen número y lo vengo diciendo hace muchos años, ¿no? Porque permite una real paridad de género, permite la representación federal del país, permite incorporar la mayor cantidad de miradas sobre el derecho y permite una circulación de sentidos distintos y una necesidad de consensos entrecruzados superior, porque son 5 las voluntades que se tienen que reunir. Entonces me parece que es un número mejor que el de 5 en términos de construcción de sentidos y consensos entrecruzados. claro. Ahora, pero no es un número mágico tampoco. no, está claro. Ahora, doctor, aparecen entre los integrantes del comité de expertos, por ejemplo, el abogado de la vicepresidenta. Ahí no hay una cuestión de ciertas incompatibilidades, teniendo en cuenta que, si bien no es vinculante lo que el comité va a hacer, el día de mañana se puede llegar a generar que se haga en una sala penal, por ejemplo, en la propia Corte, de las propias causas que el doctor Veraldi tiene. Digo, ¿no es incompatible esto? Bueno, primero que para mí, desde el punto de vista de nuestro modelo constitucional, no es posible dividir a la Corte Suprema de Justicia en salas. No es un tema discutible que puede ser como los miembros de la Corte 5, 7 claro, o 9. Me parece que es imposible, tal cual es el modelo argentino que centra su funcionamiento en la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, y que el derecho penal y el derecho comercial se deben someter a la Constitución y los tratados sobre derechos humanos, dividir la Corte en salas, porque sería entonces someter la Constitución a este derecho. Claro. Con respecto a la presencia del doctor Veraldi, bueno, me parece que es uno entre 11, que está en un consejo consultivo que no tiene poder de decisión, que de alguna manera está contrarrestado con la figura de Inés Weinberg de Roca, en términos políticos, y que si representa al kirchnerismo, a un sector del kirchnerismo, bienvenido sea, porque me parece que está bueno debatir, contraponer ideas y que esté representado. O sea, ¿usted cree que Veraldi representa al kirchnerismo y la doctora Weinberg de Roca representa un poco a la oposición? Sí, en términos políticos, sí. Si queremos tener una lectura desde el punto de vista político, esa puede ser respecto tanto del doctor Veraldi como de la doctora Weinberg. Después puede haber otra lectura de la composición de la comisión, que es una lectura donde hay paridad real de género, donde hay federalismo, donde hay diversidad de materias, especialistas en distintas materias, y de personas que abordan a la administración de justicia en distintos lugares: jueces, abogados, investigadores, docentes. Entonces, claro, desde ese punto de vista también puede ser realizada y observada la integración. Si es vista a priori en términos políticos y hacer un conteo, bueno, esa es otra posibilidad. Doctor, ¿cómo anda? Ezequiel Spillman. Le quiero consultar específicamente cuál es su posición, cómo anda, y en qué términos se va a debatir el Consejo de la Magistratura, que es el órgano que tiene que seleccionar, promover y además también castigar a los jueces de la Nación, ¿no? Bueno, a mí me parece que como punto de partida lo que hay que discutir es la integración del Consejo de la Magistratura, porque la Constitución habla de equilibrio entre todos los sectores que lo integran, y hoy la composición no está equilibrada, claro, porque hay un gran predominio del sector político. Y eso lo que ha hecho es desnaturalizar al Consejo de la Magistratura, que se incluyó en la reforma de 1994 con la idea de despolitizar y profesionalizar por lo menos este primer tramo, que es la selección y propuesta de aquellos candidatos y candidatas que después van a ser designados jueces y juezas. Desde el punto de vista del funcionamiento, me parece que hay que empezar a debatir si no hacen falta concursos anticipados para que cada vez que exista una vacante no se tenga que ir recién ahí a hacer el concurso, sino que ya esté en condiciones un conjunto de personas que ha ganado su concurso de ser propuestos. Y en la etapa de la elevación del Consejo de la Magistratura, de la terna al presidente, darle tiempo al presidente, y si no elige alguno de la terna, que el primero de la terna inmediatamente su pliego sea remitido al Senado. Hay otras variables que se podrían
discutir en términos de cómo mejoramos el Consejo, o cómo hacemos que el Consejo de la Magistratura cumpla su labor en términos de despolitizar este segmento de la designación de los Ahora, jueces. doctor, quiero quedarme con el tema de la Corte y preguntarle qué pasa en otros países, que a veces estamos permanentemente mirando a otros países diciendo que tal país es muy serio, que tal... Digo, ¿qué pasa, por ejemplo, en otros países con respecto al tema de la Corte? ¿Cómo funciona en España, en Brasil, en Chile, en Uruguay? Y depende del sistema. El sistema de control de constitucionalidad difuso, si el sistema es concentrado, si es mixto, si es dual o paralelo. A mí me parece que uno de los desafíos es ver cómo a la Corte Suprema de Justicia no le llegan tantos casos, pero a su vez esos casos son por alguien resueltos. Claro. Hoy a la Corte Suprema de Justicia le llegan entre 23.000 y 24.000 expedientes por año, 85% de esos expedientes no se refieren o no se vinculan con el debate directo o indirecto de la Constitución, sino con lo que nosotros llamamos con sentencias arbitrarias, que se cuestiona, por ejemplo, que cierta prueba no existió, que ciertas normas que estaban derogadas se aplicaron. Entonces, muchos grandes maestros del derecho lo han pensado antes esta problemática, como Vidal Campos, como Morelo, como Banossi, el mismo Belushi en su momento, y han pensado un tribunal de casación de sentencias arbitrarias, como un tribunal anterior a la Corte. De esa manera uno despejaría en un 85% el trabajo de la Corte y la Corte se podría abocar a las causas donde se debate la Constitución. Ahora, doctor, también ver la posibilidad de darle a la Corte en competencia. ¿Sí? Doctora, hay una sensación permanente que obviamente lo sentimos en la gente, que lo vemos en cada caso de inseguridad, de reclamo de justicia. La gente tiene la percepción de que la justicia se acomoda a los tiempos políticos, la gente tiene la percepción de que no hay justicia, la gente tiene la percepción de que hay casos que quedan impunes. ¿Toda esta reforma va de alguna manera a llegar a la gente? Bueno, la idea es que al mejorar el funcionamiento del servicio de justicia, la justicia llegue a la gente. Y también me parece un tema fundamental es plantear en esta reforma la incorporación de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en la administración de justicia. Eso sí que sería algo realmente innovador que le cambiaría la vida a la gente en términos de relación con la justicia. Insertar al Poder Judicial, que tiene un funcionamiento del siglo XX, en la cuarta revolución industrial del siglo XXI. Y eso es empezar a ver cómo funciona, cómo se incorpora paulatinamente la inteligencia artificial en todos los estamentos de la justicia. Porque una inteligencia artificial débil, ni siquiera una idea fuerte, puede hacer en 10 minutos el trabajo que se tarda muchas veces en hacer muchos años por los seres humanos. Entonces me parece que hay que empezar a discutirlo porque eso generaría un salto de calidad enorme. De hecho, la Corte Constitucional Colombiana hoy inauguró la incorporación de la inteligencia artificial para trabajar en el tribunal. Claro. Doctor Gil Domínguez, muchísimas gracias por haber estado aquí en 4 días. Gracias. No sé si nos escuchan. Muchas gracias y un gran abrazo. Bueno, gracias. A ver, Ezequiel, la oposición ya fue claro en esto, ¿no? Emitió un comunicado, no van a acompañar. No para acompañar. Hoy en la mañana, 9 de la mañana, hubo un Zoom donde participó Mauricio Macri, donde también estaba Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, la presidenta del PRO. Y si bien no se habían puesto en un comienzo de acuerdo en cómo iba a ser la letra chica del comunicado, el acuerdo entre todos fue rechacemos la idea de ampliar la Corte Suprema. Hoy tiene 5 miembros. No hay discusión posible. La idea es rechazamos sin entrar, o sea que no se sienten representados de alguna manera por Weinberg de Roca como parte de la oposición, como recién planteaba Gil Domínguez. Ahí el problema, obviamente no le iba a discutir al doctor, sabe un montón de derecho, pero en términos políticos sí, por ahí le podríamos haber objetado, entre comillas, que en todo caso el símil de Carlos Alberto Giraldi, que es un hombre que sabe muchísimo de derecho, lo decíamos, tiene una trayectoria, pero el símil como defensor tendría que haber sido Alejandro Pérez Chada, que es el abogado de Mauricio Macri, Facu, y no Weinberg de Roca, que en todo caso el lugar de Weinberg de Roca tendría que ser ocupado por Daniel Rafecas, que es quien hoy propuso a Alberto Fernández como procurador. Ahora vos me preguntas, ¿Weinberg de Roca es cercana a Macri? La respuesta es sí. ¿Es la abogada personal de Macri? La respuesta es no. Por eso te digo, quien tendría que haber ocupado el mismo lugar para equipararlo a Weinberg de Roca tendría que haber sido Daniel Rafecas, el juez federal que propone Alberto Fernández como procurador, o alguien que hubiese tenido un símil, ¿no? Que fue, digamos, Weinberg de Roca, la procuradora que ofreció en su momento el macrismo, que no pasó en el... Hoy es presidenta de lo que es la Corte Porteña, que es el Tribunal Superior de Justicia. Macri la propone, no pasó el filtro, nunca consiguió los 2 tercios. Ahora,
yendo al comunicado que vos planteabas, Facu, al plantarse Juntos por el Cambio y decir nosotros no queremos ampliar la Corte, lo que está haciendo es vetando cualquier posibilidad de nombramiento. Entonces, aunque la comisión recomiende ir a 9 miembros, el problema que vas a tener es que los otros 4 en el Senado, si no tenés los 2/3, no podés nombrarlos. Entonces quedaría como una propuesta que puede llevar a cabo o proponer el Ejecutivo, pero no van a poder lograr los nombramientos si no tienen el apoyo de la oposición en el Congreso. Bien, ¿no? un día muy difícil en materia de números. Ya saben, mañana abren las peluquerías, de a poquito empiezan las fases, que es contradictorio teniendo en cuenta la cantidad de casos hoy, 5.939 casos. Si no me equivoco en la curva, Ezequiel, es el segundo día después de aquel pico de los 6.100 y pico de mayor cantidad de casos. Está la doctora Gentile con nosotros. Doctora, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un Bien. saludo para todos. Gracias, doctora, por estar del otro lado. A ver, ¿por qué no paran los casos? ¿Por qué no por qué no baja la cantidad de casos de contagios nuevos que hay? Por 2 motivos, claro. Primero, porque estamos con un virus pandémico y estamos precisamente en la etapa más alta de la curva epidémica, que podemos llamar la meseta pico, pero evidentemente hay un claro ascenso. Y por otra parte, porque el país, y más concretamente el AMBA, está trabajando mucho con el programa Detectar. Está buscando casos, los está encontrando. Casos que generalmente suelen tener 1 o 2 síntomas, casos leves, que generalmente también permitan rastrear contactos. Esos contactos uno los puede identificar y con eso va en cierta forma a generar un corte en la transmisión o por lo menos un enlentecimiento. Entonces, el programa Detectar paradójicamente aumenta también, tiene una cuota en este aumento de los casos, porque uno los va a buscar de una forma activa y, como dije antes, los va a encontrar. Pero también hay otra lectura también que me parece importante marcar. Cuando uno mira la tasa de letalidad o mortalidad, depende de lo que uno quiera mirar, igualmente es relativamente baja en comparación con otros países, incluso en general cuando uno la mira con todos los países que han pasado fases previas y que nos podríamos llegar a comparar. Y esto también en parte es debido porque el programa Detectar capta mucha gente joven que ocupa menos la terapia intensiva y fallece menos. Así que tenemos una realidad que hay que como manejarla y analizarla con cuidado, ¿no es cierto? Ahora, el otro día, doctora, el doctor López me decía que los picos en todos los países duraron, digamos, no hubo un día de mayor cantidad de casos, sino que hubo un proceso de 8, 10 días, 12 días que se mantuvieron muy arriba. ¿Usted cree que estamos en ese proceso para después empezar a descender un escalón? Lo que es totalmente y es cierto y es indudable que uno no tiene que mirar la foto de un día, sino que tiene que mirar una película. Y la película puede ser 1 o 2 semanas, porque recuerden que nosotros trabajamos mucho para tener una meseta alta, sostenida, y esa meseta no la imaginemos como que todos los días es igual. Va a tener picos, va a tener altibajos, pero uno, por eso decimos siempre, nunca mirar un día, hay que mirar la tendencia. Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que bajamos? También, esto lo comentamos un montón de veces y lo hemos compartido. Cuando uno empieza lo descendente, mira hacia atrás y se da cuenta cómo fue esa meseta afilada, ese serrucho que va apareciendo en la curva, ese número alto de casos, y uno va viendo cómo desciende. Pero nosotros siempre trabajamos para no tener un pico abrupto de 1 o 2 días y terriblemente alto de golpe y luego la bajada. Así que en realidad es una meseta alta, con altibajos, con cambios de acuerdo a cada jurisdicción, pero por el momento controlable. Doctora, ¿y le preocupa que esos pequeños rebrotes que aparecen en algunas provincias? Yo hoy me anoté los 158 casos del día en Jujuy, 63 en la provincia de Santa Fe, los 100 de ayer de la provincia de Córdoba, 99 de la provincia de Córdoba. Sí, absolutamente me parece que preocupan. Preocupan porque hay que instalar la idea y en cierta forma eso es un mensaje que tiene que quedar claro, que es verdad que el epicentro es el AMBA, pero el virus no reconoce jurisdicciones, no reconoce fronteras, así como va a pasar del primer cordón del conurbano y seguramente al segundo y al tercero, va también a circular en el resto del país. Y es fundamental que los que están en una fase 4 o 5 acaten muy bien y sean muy responsables
para cumplir exactamente con los protocolos que se han establecido. Si uno tiene que tener una reunión de 10, puede abrir un comercio, puede hacer determinada cosa bajo protocolo, uno no puede armar un cumpleaños de 30, 40, 50 personas, porque evidentemente está saliendo del protocolo. Entonces, el resto del país no es un tema de ver el AMBA como algo lejano. Bueno, ahí está el problema. No, el problema es un virus que trasciende, va por los países, va por las provincias, él avanza tranquilamente. Nosotros se lo tenemos que impedir. ¿Y cómo lo impedimos? Con responsabilidad, con distanciamiento y con todas las medidas que hemos aprendido a trabajar juntos en estos 4 meses. Claro, claro. Ahora, doctora, de cara a lo que viene, que es, si se quiere, el cierre de una nueva etapa, sería la 9ª extensión de la cuarentena. ¿Usted cree que a partir del lunes, si ya ha vencido el plazo del 2 de agosto, hay que seguir abriendo actividades o hay que no abrir más de las que ya están abiertas? Bueno, eso, la decisión final obviamente tiene que ser todavía analizada y examinada, y para eso van a ser muy importantes los indicadores que se van a trabajar el jueves, miércoles, jueves y viernes, porque hay que mirar qué sucedió para tener un diagnóstico final de la situación. Siempre dijimos que más que la actividad en sí, lo que preocupa es lo que genera esa actividad en cuanto a movilidad. Claro. Si uno tiene una peluquería barrial, un barrio, digamos, un negocio en un barrio bajo protocolo, donde no permite una gran movilidad del transporte, porque de hecho el transporte entre provincia de Buenos Aires y ciudad de Buenos Aires es solamente para lo esencial y viceversa, todo lo que es el trabajador esencial, evidentemente puede controlar mucho mejor. Así que habrá que ver primero el diagnóstico final de situación, luego qué tipo de actividades, aquellas que no involucren una máxima o una gran actividad y movilización. Y eso también es lo importante. A ver, ese sumate con una pregunta. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches. Ezequiel Spillman, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien, doctora, volviendo, estoy retomando un poco lo que hablaba recién, lo que le preguntaba Facundo y también lo que recién contaba. ¿Hay alguna posibilidad? Entiendo que quizá la pregunta es no, la respuesta es no, pero ¿hay alguna posibilidad de disociación de la estrategia de la ciudad con la estrategia de los 25 o 30 municipios del conurbano bonaerense, que es lo que hoy muestran una duplicación de casos mucho más alta que la ciudad de Buenos Aires o inclusive otras provincias? ¿Hay forma de desenganchar eso o sí tienen que estar atadas las estrategias? Bueno, primero hay que entender que la ciudad de Buenos Aires, por la ciudad de Buenos Aires entraron los casos, eran los casos importados, y la ciudad hizo una curva, entonces está con una evolución de la curva, está un poco más adelantada en el tiempo que la curva de la provincia de Buenos Aires. Luego pasó al conurbano, al primer cordón, está haciendo su curva ascendente tal como la hizo la ciudad quizás hace 3-4 semanas atrás. Entonces, en realidad es una única unidad epidemiológica, para considerarla así, geopolítica, con diferentes momentos. Al tener diferentes momentos, eso implica, y por otra parte también el tipo de actividades son diferentes entre la ciudad y la provincia. La ciudad es más comercial, la provincia es más industrial. Entonces, mirando el tipo de actividad, mirando cómo se desarrolla la curva, mirando los indicadores, se van a ir tomando sucesivas, digamos, decisiones en el tipo de actividad. Pero no es que estén separadas totalmente, tienen características diferentes y hay que analizarlas en momentos de evolución también diferentes para ir viendo en cada lugar qué es lo más aconsejable, flexibilizar o esperar un poco para una mayor flexibilización. Claro. Ahora, doctora, recién hablábamos con Santilli lo peligroso que son las reuniones, los encuentros familiares a puertas cerradas o en lugares cerrados. Digo, hay que hacer hincapié en esto, ¿no? Absolutamente, porque estamos en un momento de mucha responsabilidad individual. Armemos un cumpleaños, y un cumpleaños no baja de 10, 15 personas. Claro. Y hay mucha ansiedad por verse o festejar un cumpleaños que a lo mejor para la familia es muy significativo, pero eso implica mucha gente. Entonces, realmente no es lo aconsejable. Estamos en un momento de un aumento de casos, una curva un poco más estable en un lugar, en crecimiento en el otro, pero también con una clara impronta de responsabilidad individual. Es muy importante que, digamos, que cumplimentemos todas las normativas.
Y en esa responsabilidad individual yo no me canso de decir también lo importante que la comunidad, la gente entienda que también tiene que consultar precozmente, tanto cuando tiene síntomas COVID, cuando no tiene síntomas COVID. No queremos que la gente le tenga miedo a la consulta. Los hospitales son, digamos, son lugares seguros. Hay circuitos COVID, circuitos no COVID, Bien. lo cual hace que la gente pueda ir con tranquilidad, los chicos pueden hacer sus controles pediátricos, vacunarse. Es decir, también es un fuerte mensaje que hay que dar, porque si no, por mirar solo COVID, nos olvidamos de otras patologías, de la prevención, que es tan importante en todas las edades de la vida. Sí, claro. Doctora, se conoció una información hoy que hacía referencia a que por lo menos el 20 y pico % de las personas fallecidas por COVID eran fumadores. Digo, no me pareció un dato como para dejarlo pasar, sino para reforzarlo, porque también se habla mucho de el vapeo, se habla mucho del cigarrillo en ámbitos laborales, digo, no fumar cerca uno del otro. Digo, ¿qué mensaje puede o tiene respecto a esto? Bueno, es muy importante porque todos sabemos que el tabaquismo lo que produce fundamentalmente es un cuadro de enfermedad obstructiva pulmonar. Sí. Y también sabemos que todas las enfermedades de base son un factor de riesgo para un COVID, ¿no es cierto? Incluso uno lo ha visto en otras patologías también, pero si uno lo ve en COVID, no solamente es la enfermedad pulmonar, lo que nosotros llamamos el EPOC, ¿no es cierto? Es ese pulmón que le está costando respirar por años, donde el cigarrillo ha hecho su acción. Y por eso tantos mensajes de prevención con respecto a no fumar. Claro. Así que claramente es un factor de riesgo y claramente junto con la edad y otros factores como diabetes, por ejemplo, que también preocupa, son los que más hemos hallado en pacientes que tienen complicación, requieren cuidados críticos o fallecen. Así que mucho cuidado con esto, cuidarse mucho precisamente aquellos que tienen esa enfermedad de base, Bien. ¿no es cierto? Bien. Eso es muy importante. Doctora, gracias, como siempre, por hacerse unos minutitos para atendernos. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, Facundo, gracias a todos. Gracias. Cerramos con esta cifra, 75.083 recuperados. Y le comparto, Spillman, usted se guarda información. Mañana confirmado a las 10 de la mañana, me están terminando de confirmar en La Plata, va a estar el gobernador Axel Kicillof, va a estar Horacio Rodríguez Larreta, va a haber más gente. Va a estar Diego Santilli, Va a con estar la Diego Santilli, Fernán Quirós, el ministro de Salud. Goyan y el ministro Berni. Y el ministro Berni. ¿Sí? Repetimos, mañana a 10 de la mañana, Larreta, Kicillof en La Plata, para empezar a definir lo que va a ser o lo que sería la 9ª extensión de la cuarentena. ¿Sí? Hay consenso en sostenerlo, Facu. No sé cuánto tiempo lo va a poder sostener la provincia si no empieza a descender un poco de casos. La ciudad, Es que la provincia ya cuatriplica la ciudad. Sí, sí. Estamos en la máxima diferencia, Facu, entre ciudad y provincia. Ayer lo veíamos en los gráficos. Usted está bien, ¿no? Muy bien, lo vi. Hoy remamos. Hay que remar. Y usted sabe que si usted está bien, yo estoy bárbaro. Así, con el corazón latiendo. Gracias por estar del otro lado. Se quedan en la 24 mañana a las 10 de la mañana. Los espero en Equipo de Noticias y a las 22 horas aquí en 4 días. Chau, gracias.